El antiguo Egipto sigue siendo una de las civilizaciones más fascinantes e enigmáticas de la historia. Sus templos, símbolos y conocimientos han alimentado durante siglos la imaginación de investigadores, buscadores espirituales y amantes del misterio. En el Reiki egipcio, el Sekhen de los faraones, Joan Piqué nos propone un viaje que combina investigación, experiencias personales, espiritualidad, tradiciones esotéricas inspiradas en el legado egipcio. A través de vivencias en lugares emblemáticos como la Gran Pirámide de Keops y otros enclaves cargados de simbolismo, el autor explora el Sekhen como una energía de transformación y crecimiento personal. El libro reúne reflexiones, prácticas meditativas, experiencias que invitan al lector a adentrarse en una visión iniciática del conocimiento donde la historia, simbolismo y espiritualidad se encuentran y se dan la mano. Y lo vamos a hacer de la mano de un gran experto, uno de los grandes en Reiki, es Joan Piqué, es maestro de Reiki formado en Japón, China, Egipto, escritor, divulgador, con más de 2 décadas de experiencia en el estudio de las tradiciones energéticas, espirituales, es autor de muchos libros, de varios libros, y es una sabiduría andante en conocimiento en Reiki. Joan, bienvenido. Gracias, encantado de estar aquí una vez más. Es muy largo tu currículum, hay que resumirlo. Bueno, maestro de Reiki, está bien. Pero que entren en tu web y que vean. Eso. Más de 2 décadas que llevas, porque yo te conozco y te sigo desde hace 20 años, desde tus inicios, y se has aportado mucho sobre el mundo del Reiki. Egipto, Japón, China, te has formado en muchos países, y eso hace que seas una referencia a nivel nacional, de aquí de España, Reiki. Bueno, el Reiki me ha gustado mucho y también pues estos temas del misterio también me han dado el fuego necesario para tirar del hilo y descubrir lo que todavía hoy en día sigo apreciando, que una cosa es lo que nos llegó en los años 70, 80, 90, y si seguimos tirando del hilo, no solamente yo he descubierto y sigo descubriendo cosas nuevas, sino otros investigadores que han hecho que la verdad se tenga que volver a escribir en base a lo que nos dijeron. Y en una de esas verdades pues tenemos el Reiki, por eso fue el título de uno de mis libros, La verdad sobre el Reiki, pero este es otro, el de la verdad sobre el Reiki fue japonés en relación a Japón y este es en relación a Egipto. Un libro que ya está a la venta, Joan, como explicábamos aquí. Sí, lo pueden encontrar por Amazon. Y se puede leer perfectamente este verano, porque no es gordo, amigos, mirad qué librito, se puede leer perfectamente este verano, así que haceros con este ejemplar del Sekhen de los faraones, el Reiki egipcio de Joan Piqué, que aquí lo vemos en pantalla. Joan, para quienes escuchan este término por primera vez, ¿qué es exactamente el Sekhen y en qué se diferencia de otros sistemas del Reiki? Bueno, el Sekhen es la representación como método de un sistema que nos viene del antiguo Egipto, en el que también vemos la imposición de manos. Tendría muchas traducciones, pero una de ellas sería el poder de los dioses, ¿no? Entonces la palabra Sekhen, dentro de sus muchas interpretaciones, una de ellas que a nosotros nos vendría bien como inspiración sería que podemos conectar con esa energía divina y transmitir esa energía dependiendo de la parte divina que nos interese a través de una vía o de otra. Por ejemplo, la sanación a través de la imposición de manos, las artes adivinatorias, escribir un libro, por ejemplo. En base a aquella actividad que tengo yo que hacer en la vida, podemos impregnarnos de ese poder místico ancestral que nos hace poner la mente focalizada en un arquetipo que a nosotros nos viene muy bien para cumplir una función, como por ejemplo en el Reiki se espera, que es la sanación espiritual a través de la imposición de manos. Joan, en el libro relatas experiencias muy intensas en lugares de poder como la Cámara del Rey de la Gran Pirámide. ¿Qué ocurrió allí? ¿Qué marcó tu investigación? Bueno, en todos estos viajes, hasta ahora han sido 5 viajes a Egipto. Entonces, bueno, pues desde el primero había algo que deseaba, que era algo supuestamente imposible, que era pasar una noche en la cámara del rey de la pirámide de Keops, y además dentro del sarcófago que hay ahí de piedra. Esa era una de mis ilusiones. Y de muchas personas. Y de muchas personas. Y muy difícil, como has dicho, de conseguir. Muy difícil, bueno, siempre se dice que es imposible. Es imposible, pero bueno, yo estuve ahí. Entonces, no fue una noche entera, pero entre una cosa y la otra creo que llegamos a las 2, 3 de la madrugada hasta las 7 de la mañana. Entonces no fue una noche entera,
pero en esa... ¿Y tú solo? No, éramos un grupo. Ah. Éramos un grupo que estábamos haciendo ahí un ritual, ¿no? Después de todo un viaje, creo que fueron 10 o 15 días, después de todo un viaje iniciático, yendo a templos y haciendo peticiones, pues en esa última experiencia, en ese último día, penúltimo día, a mí ya me habían pasado diferentes crisis de sanación en días anteriores, y entonces llegó el día de la pirámide, ¿no? Era ya la última noche que estábamos en Egipto y pudimos llevar a cabo eso con un propósito que era la supuesta conexión extraterrestre, ¿no? Entonces ese era el propósito de todo el grupo y bueno, la verdad es que pasó algo. Puede ser una experiencia psíquica mental, puede ser que me lo haya inventado también, pero ahí pasó algo, y después de ese suceso ocurrieron muchas cosas, muchos cambios en mi vida y de ahí desarrollé todo un método de Reiki egipcio nuevo, basado en esa experiencia y en todo el conocimiento que había obtenido en los viajes anteriores. Pero no puede ser inventado por ti, Joan, porque el grupo que fue contigo también vivió experiencias Cada uno tuvo una experiencia. muy fuertes, muy sublimes, muy trascendentales, por lo tanto no fue una invención, porque había un grupo, un colectivo que sí vivió Sí, la verdad que... cosas muy diferentes y tú lo sabes, te lo han comentado, lo han compartido contigo. Todos tuvimos experiencias, entonces, pues bueno, la verdad que fue muy real. Yo desde un punto de vista totalmente escéptico y mental y presente, analizaba todo lo que estaba viendo, pero la verdad es que lo vi. Entonces ahí ocurrieron cosas y yo sentí cosas a pesar de mi barrera mental a no poder creer lo que estaba pasando. Debido a eso, desarrollas la idea. Bueno, la idea ya surge desde hace años, ¿no? Por el gran vacío que yo veía cuando se hablaba del Reiki egipcio, ¿no? En la comunidad del Reiki tradicional siempre se hablaba del Reiki egipcio, ¿no? Entonces buscar a alguien que hiciese Reiki egipcio era como algo difícil. Entonces tenemos un referente que es Patrick, que es un señor americano con quien pude hacer la maestría y quedé muy contento y le agradezco mucho todo lo que me dio, pero digamos que era un tema más enfocado a la apertura del corazón, a la experiencia emocional, incluso a otros métodos que nos llevarían más a la India que a Egipto. Entonces, bueno, pues aunque teníamos esa referencia, digamos que a nivel esotérico, no religioso y no sectario, vamos a llamarlo así, de manera libre, había pocas maneras de acceder a esta información. Entonces, por eso también escribí el libro, ¿no? Porque como yo pienso que mucha gente dentro de Reiki o dentro de la gente que le guste los misterios del Antiguo Egipto, personas que no queremos meternos en grupos donde hay compromisos, promesas y demás cuestiones, pienso que había un vacío y con este libro pues pretendo añadir mi granito de arena a llenar esa necesidad de hambre en relación a los misterios de Egipto en relación al Reiki. Al Reiki. Pero aparte del libro, Joan, tú también practicas el Reiki egipcio y lo aplicas en personas, en formaciones y demás, ¿no? Por supuesto, hago formaciones de manera regular, online, presencial, en directo. Las sesiones de Reiki también son bastante distintas al Reiki convencional. El Reiki convencional podemos decir que es como muy relajante, muy, digamos, trascendental en la no acción o en el no pensar. Pero en el Reiki egipcio sí que nos sumergimos en un tema más profundo en el que inmediatamente la persona puede tener catarsis y liberaciones emocionales muy fuertes. ¿Sí? ¿Lo has vivido? Sí, ¿En sesiones? Podemos decir que es algo normal. ¿Qué es lo normal? Sí. Lo normal pues son gritos, llantos, catarsis, cosas así, inmediatamente. No es como el Reiki japonés, que la persona se puede dormir. El Reiki egipcio, la liberación emocional es inmediata. Entonces, ¿Es un Reiki como más potente, podrías decirlo? No, el Reiki japonés podríamos decir que también es igual de potente. Lo que pasa que es a nivel sutil,
la sanación del karma, ¿no? Y entonces, en cambio, en el Reiki egipcio hay como una provocación para que se despierte de otra manera más física o expresiva a través de los 5 sentidos, que la persona pues libere ese bloqueo energético. Entonces, eso es un poco el efecto del Reiki egipcio y es inmediato, o sea, la persona cuando viene eso es lo que va a encontrar. Es decir, que todos los Reikis abren puertas, Joan, y las abre de forma diferentes. Sí. Sería eso lo que quieres decir. Sí. No ninguno mejor ni peor, sino diferente, bueno, en la forma de expresión. Digamos que eso es una pregunta que me hacen mucho. ¿Qué diferencia hay entre el Reiki japonés y el Reiki egipcio? Bueno, el Reiki japonés, como el Reiki egipcio, yo creo que se cogen de la mano, tienen un conocimiento infinito basado en las religiones antiguas y eso hace que haya un sincretismo apasionante para que si nosotros vamos tirando del hilo encontremos mucha información que nunca se acaba. O sea, sería falsa para el practicante la formación de que en 4 días una persona puede ser experta de algo, ¿no? Que es como se está planteando en la sociedad, una formación basada en 4 días del nivel 1, nivel 2, nivel 3 y una supuesta maestría, que son 4 días donde no hay conocimiento o el conocimiento es muy justo. Hay práctica, mucha práctica. A veces tampoco hay práctica, o sea, hay como una oratoria, incluso a veces basada en temas de la India, como por ejemplo, pues, si hablamos de los chakras, ¿qué tiene que ver los chakras con Egipto, ¿no? Pues eso sería más si hablamos pues, de Ayurveda, de yoga, de tantra, pero hablar de símbolos japoneses o de chakras en un argot de Reiki egipcio, pues es algo que se hace, tristemente, en la comunidad del Reiki. Cuando la gente aprende Reiki egipcio, a veces me han enseñado símbolos que son símbolos chinos, son símbolos japoneses, eso no pinta nada en Egipto. Si hablamos del ojo de Horus, del Ankh, son 2 cosas básicas, ¿no? Que dentro de cuando vemos los jeroglíficos en las paredes podemos encontrar, pero si ponemos símbolos chinos, pues no tienes relación. Entonces, lamentablemente, esto en Occidente es lo que se hace. Por eso también quise escribir el libro. Porque eso no es Reiki egipcio. Reiki egipcio o el Sekhem de los faraones sería un viaje al pasado para ver el método que ellos utilizaban a través de la imposición de manos para transmitir una energía y entender esa energía de dónde viene o qué se está moviendo cuando hacemos esa imposición de manos. Y lo que se está moviendo es el mundo religioso del antiguo Egipto. Y ahí había toda esa tradición antigua. Toda esa tradición, es como hacer un viaje a través del tiempo, ¿no? Como hacer un viaje a través de los registros acásicos, coger ese conocimiento y traerlo al presente, ¿no? Entonces, eso es la verdad, con temas, por supuesto, egipcios, no ni de la India, ni de China, ni de Japón, no, es 100% egipcio. Entonces, las diferencias serían, en Japón, la verdad del Reiki, lo que oculta el Reiki desde mi punto de vista es tener el arquetipo en oculto de conseguir el estado de Buda, ¿no? Aquel que ha alcanzado la iluminación, aquel que ha dejado de sufrir, que tiene paz en el corazón. Eso sería en oculto lo que se pretende en el Reiki japonés o occidental. En el Reiki egipcio es muy diferente. En el Reiki egipcio lo que se busca no solamente es eso, sino el empoderamiento para que nosotros mismos tengamos la habilidad de manifestar nuestra vida como nosotros queramos, siempre y cuando sea todo ético y correcto y dentro de la misión de nuestra alma, pero la manifestación de deseos, por ejemplo, o la habilidad para cambiar el presente para que el futuro sea de nuestra conveniencia dentro de la voluntad de Dios, no yendo en contra. Digamos que en el Reiki egipcio tenemos unas habilidades distintas y hay como una energía que se despierta muy distinta al japonés, que yo le llamo adrenalina mágica, ¿no? Podríamos decir que es como la kundalini, ¿no? Que hay como una fuerza, hay como un magnetismo que tú sientes que en el Reiki japonés no está. En el Reiki japonés se siente una paz profunda, ¿no? Porque el propósito es la iluminación. En el Reiki egipcio también eso está, pero también hay como un manejo de energías, como un magnetismo eléctrico que empodera al practicante o a la persona que lo recibe.
Así que son dos cosas Interesante. que se cogen de la mano, igual de interesantes las dos. Yo como practicante, a mí me gusta más en mi día a día el Reiki japonés. También practico mucho el Reiki de la India y a temporadas y en según qué momento el Reiki egipcio. Porque el Reiki egipcio es como algo muy, muy intenso. Muy intenso. ¿Has tenido experiencias, Joan, con personas en Egipto haciendo Reiki egipcio allí? Muchas ¿Y has experiencias. tenido alguna que puedas destacar de interés para compartir aquí con nosotros? Pues sí, a ver, por ejemplo, recuerdo el último viaje que hice fue en Semana Santa. Entonces ahí quise dar, ese fue un viaje, yo fui 4 años como estudiante en 4 ocasiones y el último viaje fue como organizador, que estuvimos aquí hablando Sí, de ese recuerdo. viaje. ¿Aquí lo presentaste, el viaje? Entonces la verdad que fue muy fuerte y como cosas para compartir, pues podría decir que tuvimos la posibilidad de hacer muchas prácticas estando solos dentro de las cámaras principales de distintas pirámides e incluso pues hacer como prácticas para despertar habilidades, pues desde habilidades psíquicas como por ejemplo pues convertirnos en sanadores, despertar la clarividencia, la mediumnidad, incluso pues utilizar métodos de adivinación, creando literalmente círculos, porque llamábamos círculos mágicos. Entonces dentro de esos círculos hicimos muchas prácticas y se dieron muchos mensajes espirituales a través de el oráculo que se presentó, y esos mensajes, pues esta semana justamente hablaba con una de las participantes, fueron como muy profundos, acertados y concretos, o sea, a nivel de arte adivinatoria, vamos a llamarlo así. Dentro del Reiki egipcio eso también está, y podemos decir que los mensajes que se dan son como muy directos y claros, ¿no? Digamos que hay como una energía que para aquel que lo practica, pues es como que llega un mensaje y es eso lo que tú tienes que decir sin lugar a dudas. No hay duda mental, sino es un mensaje directo, muy concreto. Lugar y momento. Lugar, momento, detallado, y esta persona que hablé con ella esta semana me dijo que lo que ahí ocurrió se dio. Wow. Y ahí pues éramos un grupo de 10 personas en el último viaje. Entonces cada persona recibió su mensaje de manera extensa. Entonces pues podría decir eso, que fue como muy fuerte. Todos Eso a nivel adivinatorio, pero luego también a nivel físico y energético también me imagino que habrás tenido experiencias. A nivel, sí, a nivel físico, a nivel de sanación, a nivel energético. Por ejemplo, pues yo puedo contar algo, la verdad que cada día pasaban cosas. Entonces voy a contar algo que puede asustar, y lo voy a contar porque me pasó a mí, por ejemplo, en relación al día que pasamos la noche en la cámara del rey de Keops. Recuerdo que fuimos a un lugar de poder 2 días antes, y en ese lugar de poder yo pedí tener en ese viaje que tuviésemos la conexión extraterrestre, ¿no? En ese lugar, tocando unas figuras, no recuerdo cómo fue el ritual, sé que hacía mucha calor, y luego me dio a mí como una subida energética, como mucha alegría, algo extraño, me sentía como muy contento. Bueno, esa noche yo recuerdo que yo tenía mi camarote, estábamos en el Nilo, durmiendo, yo tenía mi camarote y me fui a dormir pronto y de repente empecé a sentir pinchazos muy fuertes. Entonces yo me hacía Reiki, los pinchazos se iban, pero parece ser que ahí hubo como un corte de digestión, vamos, que casi me muero. Cuando se habla de las crisis curativas, estuve como devolviendo, y también con la maldición de Tutankamón, yendo al baño hasta las 4 de la madrugada. O sea, pensar, desde las 10:30 hasta las 4, yo pensaba que me moría, no tenía fuerzas para coger el teléfono o pedir ayuda. Bueno, de repente a las 4 de la mañana todo se calmó. Yo estuve destrozado ese día, y pensé que no podría vivir la experiencia de la pirámide, y luego viví la experiencia de la pirámide. Y yo me pregunté,
Nunca me ha pasado. Sí que muchas veces me he puesto enfermo en Egipto porque las comidas no sientan bien a veces, pero como aquella vez, nunca. Y yo pensé, ¿será por la experiencia que estaba por venir que mi cuerpo tuvo esa liberación exagerada de casi morirme para que obtuviese la ligereza mi cuerpo físico de tener una visión astral o espiritual que me hiciese posible esa conexión no terrestre? Entonces, bueno, pues esto lo digo porque en relación a las crisis curativas que a veces se habla en la espiritualidad, no se escapa a nadie. Si hacemos cosas, si hacemos entrenamientos, al final ocurre. Y no hay que tener miedo a eso. Lo digo porque a veces la gente tiene miedo de las crisis curativas. Y sí, es verdad, asustan porque son muy duras a veces. Y largas. Y a veces largas. A veces, pues normalmente yo siempre digo que son entre 1 y 5 días. Pero a veces hay personas, alguna persona la ha vivido, yo recuerdo pues que me ha dicho que hasta un mes. Entonces, pues bueno, eso yo diría que eso fue como una limpieza brutal que pude tener antes de contactar con supuestas energías elevadas que estaban ahí para ayudarnos. Magnífica historia, Joan, que compartes hoy aquí. La verdad que fue muy duro, muy duro. Pensé que de esa no me escapaba. Fue un viaje muy bueno hasta ese momento en el que, bueno, simplemente eran pinchazos intensos hasta que luego pues eso fue a más, a más, a más y conseguí superar la prueba. Eso está explicado en el libro. Lo has compartido, nos Sí. lo has adelantado, Joan. Es lo que se dice de morir para volver a nacer. Entonces eso fue una experiencia de muerte, ¿no? Siempre se habla de la muerte como algo metafórico. No, a veces es muerte literal, ¿no? Es que casi te mueres. Entonces esto muchos místicos esto lo han vivido, muchas personas. O sea, a veces la experiencia de muerte es casi real. Porque es que si no, no hay un nuevo renacer, no hay un nuevo amanecer, no hay un nuevo sol. Es necesario. Sigue habiendo, hay y habrá mucha magia en Egipto siempre. Por eso tú viajas mucho y creas esos viajes que me imagino que seguirás creando otros viajes a Egipto para vivir esa magia y experimentarla, vivirla, sentirla. Sí, la verdad que Egipto es algo que nos apasiona. Y bueno, pues ahora me tomé una pequeña pausa después de ese último viaje, pero ahora con la presentación del libro... El 2027 vendrá con un viaje. El 2027, hasta este momento la gente me lo ha pedido muchísimo, pero ya os digo que esto es como muy intenso, no es como el Reiki japonés. Claro. Esto es muy intenso, por eso para mí necesito hacer unas pausas, porque también el Reiki japonés demanda su energía y esto pues ahora nos vamos a ir a Japón. Entonces esto es todos los meses de agosto nos vamos a Japón, en el mismo contexto pero mucho más tranquilo. Con otra energía diferente. Entonces en Egipto, ahora cuando presentemos el libro, que será este 20 de julio. Lo tengo aquí anotado, el día 20 de julio a las 7 de la tarde. A las 7, en la librería Alibrí. Una librería muy bonita que lleva ya más de 100 años en Barcelona. Entonces ahí voy a presentar el libro a las 7 de la tarde. Entonces va a haber prácticas que vamos a hacer. No solamente será presentar el libro, sino también haré como una pequeña iniciación. Y después de eso pues ya organizaré el siguiente viaje a Egipto que será en el 2027. Próximo año. De momento, Joan, que las personas que estáis aquí en Barcelona, en Cataluña, más cerca, podéis acudir el día 20 de julio a las 7 de la tarde a la librería Alibrí, que está en la calle... Calle Balmes. Balmes. Calle Balmes con Gran Vía. Con Gran Vía, muy cerca del centro de la ciudad de Barcelona. Ahí podréis asistir, es gratuito la presentación. Es gratis. Y caben bastantes personas, sí. Joan. ¿Hay que inscribirte para inscribirse o no, se presentan allí? Se presentan, yo iría con tiempo, porque sí, sillas, hay sitio, pero
si viene mucha gente, pues se tendrán que quedar de pie. Y ahí harás una presentación y harás también prácticas, Joan. Haré prácticas. Es decir, que persona que Haré quiera demostraciones. experimentar, que vaya el día 20, público que estáis aquí también, anotarlo día 20 a las 7 de la tarde. Librería Alibrí, calle Balmes con Gran Vía. Sí. Felicidades, Joan, por este trabajo. Gracias. Y espero que tengas mucho éxito en la conferencia y que acuda mucha gente y pueda experimentar el Reiki Sí, con la presencia tuya. desde un punto de vista distinto, ¿no? El Reiki japonés está muy interesante, pero nosotros que estamos tan cerca de Egipto, o sea, Egipto siempre nos llama, ¿no? Nos llama, es como que normalmente, llamada, ¿no? normalmente tenemos una atracción. Una vez me dijeron que es porque quizás todos venimos de allí, ¿no? Entonces ahí me dijeron que había como alguna estadística de ADN o algo así que aseguraba que nosotros venimos de esa parte del mundo, ¿no? Del antiguo Egipto. Entonces quizá lo llevamos en el ADN o quizá porque Egipto es como una antena que todavía conserva esa fuerza, esa electricidad Ese origen, ¿no? que nos seduce, ese origen que quizá viene de las estrellas, ¿no? Entonces, ¿Cómo se dice? es como algo que a lo mejor nos invita a volver a casa de alguna manera, ¿no? Porque aquí en Occidente esto lo hemos perdido, pero Egipto todavía conserva dentro de las ruinas esa fuerza, ese magnetismo que si no vamos como turistas lo podemos percibir, y eso está muy interesante. ¿Tú crees, Joan, tú que eres un gran experto de Egipto, que sigue habiendo mucho por descubrir y por saber sobre el mundo de Egipto y la magia? Sobre la magia del Antiguo Egipto, bueno, yo creo que ahí hay muchas tradiciones que gracias a las redes sociales, que es lo bueno, ¿no? Lo bueno de Internet, gracias a las redes sociales hay muchas tradiciones que han estado ocultas y ahora yo creo que han visto la luz y van a tomar fuerza en algún momento. Y esas tradiciones, digamos, que han tirado mucho del hilo, ¿no? Y llevan muchos años indagando, y más que descubrir cosas nuevas, es que lo que estaba oculto, que es otra de las traducciones del Sekhem, es que lo que estaba oculto salga a la luz, ¿eh? O sea, es momento de que... Exacto, yo creo, de compartir el secreto. Entonces, el Sekhem se traduce también como el sol oculto, ¿no? Está el sol que todos vemos, pero hay un sol oculto. Entonces ese sol oculto yo creo que lo podríamos ver en todas esas cosas secretas que hasta ahora han estado ocultas por tradición y por costumbre y que ahora no tiene sentido seguirlas ocultando, porque es como una desinformación que se crea con algo muy bonito para transformar el mundo, ¿no? Que es un poco lo que se pretende con estas tradiciones místicas, ¿no? Que la persona tenga un crecimiento personal y que lo antiguo se conserve, porque tiene utilidad en el tiempo presente, más que crear métodos nuevos de corta duración, sino recuperar cosas antiguas que tienen una solidez para aplicarlo en los tiempos de ahora. Yo creo que más pasará eso. Que el momento es ahora porque sacas este libro, ¿no? Y esto hace 15 años no se hablaba, Joan. Es decir, ¿consideras que la vida, el universo dice, ahora es el momento de poder aprender, practicar y sentir el Reiki egipcio? Yo pienso que sí. No en el 2020, sino ahora. Ahora, en el 2020 quizás, o en el 2000... ¿No estamos preparados? Todavía no. Es como en el Reiki antiguamente, ¿no? Que todo el mundo lo juzgaba, lo criticaba, era como algo incluso que creaba rechazo o enfado. Entonces ahora digamos que hay como una apertura con la palabra Reiki. Con otras cosas todavía hay como desconfianza, ¿no? Pero si hablamos de Reiki es como algo que crea ya más simpatía, es una palabra ya cercana, y pienso que ahora es un buen momento incluso para ser transgresores y decir Reiki egipcio, ¿eh? Transgresores porque la palabra Reiki es japonesa, pero si añadimos el contexto egipcio es como una mezcla, yo creo que incluso puede ser aceptada en la sociedad y que gane interesados para mejorar sus vidas. Adeptos y más personas que se sumen.
Joan, en el libro incluye meditaciones, ejercicios prácticos. ¿Qué transformación puede esperar una persona que la practique con constancia? ¿Qué podemos esperar? Pues en el libro, en las últimas páginas, he puesto 2 meditaciones. Entonces, esas meditaciones, una de ellas es para conectar con ese supuesto otro plano no terrestre, y otra también, ambas van bien para equilibrar cuerpo-mente, para despertar las virtudes, sanación del alma y conexión, podríamos decir, con el yo superior, ¿no? Que a veces le llaman el santo ángel guardián, así en la tradición mística de Occidente. Pero básicamente esas meditaciones son para obtener, tanto una como la otra, conocimientos y mensajes que nos ayudan a vivir mejor. Más que conectar con extraterrestres y todo esto, ¿no? Es equilibrarnos y empoderarnos. ¿Y estas meditaciones lo consigues? Sí. Con estas 2 meditaciones que nos regalas al final del libro. Están al final del libro porque además hay una secuencia hipnótica. Entonces, también, es otro de mis fuertes, es la hipnosis. Entonces, ahí he mezclado como una meditación guiada estándar en relación al tema con la hipnosis. Entonces, eso, si una persona se lo hace, se lo graba con una música sugerente y se lo pone por las noches antes de ir a dormir, puede ser muy revelador. Pues hay que hacerlo, Joan, esto, ¿eh? Y muy novedoso además, ¿no? Y no una, sino 2. Hay 2 meditaciones, sí. Joan, tú que has viajado tanto por Egipto, ¿cuál es el legado que nos puede dejar ese país, ese territorio actualmente? Bueno, el legado... Has viajado, has investigado, has escrito, llevas mucho bagaje personal y profesional. Sí, el legado es, por mi parte, este libro, que yo creo que va a ser como un manual, ¿no? Como un manual para todos aquellos que se atreven a dar formaciones, a hablar cuando no se sabe, cuando no se ha estado, cuando no se ha estudiado. Pues yo creo que es como algo muy concreto, específico y resumido, como legado para todos esos interesados en continuar con el Reiki egipcio. Entonces, es como mi pequeño grano de arena. Tú pones tu parte, ¿no? Para que no se desvirtúe tanto, a veces con razón, por parte de los egiptólogos, la práctica espiritual que llevamos a cabo nosotros, profesionales de Reiki o amantes de Reiki. Entonces hemos de ser honestos, si no hemos estudiado la historia del Antiguo Egipto, si no hemos profundizado, entonces no podemos hablar con una cierta credibilidad, y eso hace pues que se desvirtúe de nuestra tradición o que se desvirtúe la figura del Reiki. Por eso este libro también pretende un poco dar esa realidad, de lo que es y de lo que no es. Entonces, si no es, no es. Por eso cuando hablamos de extraterrestres, pues puede ser una creación de la mente. La mente es muy poderosa. ¿Puede ser real? Puede ser real. ¿Ha habido transformaciones? Sí. ¿Me ha venido bien? Muy bien, porque he creado un método que funciona, que ayuda a la gente, que transforma nuestra vida. Sí, pero también puede ser una parte del cerebro que está creando todo eso. Entonces, ahí vendría la pregunta, ¿no?, de quién construyó las pirámides del Antiguo Egipto. ¿Quién las construyó? Entonces me acuerdo cuando fui a México también, con las pirámides de México, que había un cartel que ponía: las pirámides de Egipto las construyó... estas pirámides las construyó el pueblo mexicano. Entonces, yo pienso que en Egipto, pues también. En Egipto no han puesto ningún cartel, pero yo creo que las pirámides del Antiguo Egipto las construyó el pueblo egipcio. Que sí que es sorprendente, claro que es sorprendente. Mucho. Porque cómo movieron eso, o sea, qué técnica utilizaron. Tenían ahí una super mente, una super tecnología. Pero eso fue construido por los antiguos egipcios. Entonces, cosas como esa, ¿no?, si tiramos del hilo, pues vemos que se desmontan teorías que, aunque a mí me encantaría afirmar, pues no lo puedo hacer.
Como por ejemplo, pues hay un templo que me encanta, a nivel iniciático. De ese templo saqué un curso, una formación que disfruto mucho cuando la doy. Es la formación de Reiki egipcio del templo de Abidos. Le llamo las 7 capillas, la formación de las 7 capillas. Entonces, bueno, pues Abidos es uno de mis sitios favoritos. Es un templo que se puso muy de moda por una mujer inglesa, creo que era Om Seti. No sé si conocéis la historia. Bueno, pues Om Seti era una niña, cuando creció tuvo un accidente y fue por médicos dicho que estaba fallecida, o sea, la niña había muerto, verificado por un médico. Entonces, bueno, la niña estaba ya fallecida y el doctor estaba hablando con sus padres y de repente pasó un buen rato y escucharon la niña que había vuelto. O sea, la niña es como que resucita. O sea, desde que tiene el accidente hasta que viene el médico, imaginaos, yo creo que por lo menos pasaron 2 horas o 3 horas que la niña estaba muerta. Bien, después de aquello, la niña empieza a ser como rara y cuando van al museo, creo que el Museo Británico, en la sala egipcia, la niña empieza a gritar que todas las figuras que hay ahí son su familia. La niña crece, se hace egiptóloga, se casa con un egipcio y acaba reconstruyendo el templo de Abidos con sus manos. Ella dice que fue en una vida pasada mujer del faraón Seti, y se dice que los arqueólogos cuando iban le preguntaban a ella dónde estaba algo, dónde había un lugar que pudiesen ellos excavar de las diferentes posibilidades para encontrar lo que buscaban. Y ella intuitivamente decía, ahí. Y a lo mejor ahí había un montón de tierra y los excavadores, los arqueólogos, ahí encontraban grandes cosas de interés. Entonces, bueno, pues esta mujer se hizo muy famosa por este templo y ahí tenemos esas 7 capillas donde se ha hablado también en la comunidad de ufología, un ovni que va acompañado de un tanque y de un teléfono móvil. Entonces, que grandes del mundo de los extraterrestres han asegurado que eso es la prueba irrefutable de que en ese lugar tenían conexión extraterrestre. ¿Cuál es la verdad? Me encantaría decir que seguro que es esa la verdad, pero falta más documentos. Cuando vamos nos dicen que eso es una escritura sobrepuesta encima de otra. Entonces ves como que hay una manera de escribir los jeroglíficos y la escritura de la época y en un momento dado cambia. En ese momento de cambio se dan esas figuras extrañas que en los tiempos de hoy nos hacen recordar la figura de un tanque, de un ovni y de un teléfono móvil. Entonces, esto está en el templo de Abidos también, que hay muchas cosas interesantes en ese lugar. Y una de ellas es lo de Om Seti, otra de ellas es el supuesto ovni, que es la prueba irrefutable de la conexión con otros mundos, y muchas otras cosas. Entonces, bueno, pues de esto saqué una formación de las 7 capillas. De las 7 capillas donde despertamos 7 virtudes y doy 7 iniciaciones. Por ejemplo, las artes adivinatorias, la sanación de karma, despertar la habilidad de la sanación a través de la imposición de manos y más cosas. Muy interesante, Joan, todo lo que estás haciendo y aportando a toda la humanidad con el Reiki. Aparte del día 20 de julio que hay que ir a tu conferencia, que será teórica y mucha práctica de Reiki egipcio, ¿tienes previsto en julio, agosto, septiembre talleres, formaciones a través de la web? Me pueden encontrar en Instagram, en @piquerjoan, en Facebook, en YouTube. Entonces tenemos un calendario mensual. Entonces después de esta presentación hay distintas formaciones de niveles básicos, pero no porque sea básico es menos interesante, por ejemplo el de las 7 capillas. Para iniciarse, gente que no haya hecho nunca nada pueden acudir a estos cursos. Tenemos el de las 7 capillas, el de las 3 pirámides y luego tenemos uno estrella que es para todas esas personas que tengan el 3er nivel de Reiki, aunque no lo hayan hecho conmigo, o alguna maestría. Tenemos una maestría especial de Reiki egipcio. Entonces esto me lo han pedido mucho
a lo largo de los años, gente que ha venido pues, de todas las partes de España, de Europa y de muy lejos, de otros países. Entonces, la maestría de Reiki egipcio es para aquellas personas que son maestros de Reiki especialmente, porque son como, es una entrega de 15 símbolos y una iniciación muy fuerte. Entonces, es una iniciación que podemos decir como muy estelar. Superior. Muy elevada. Sí. Porque son para maestros de Reiki. Pues Joan, nos quedamos con el 20 de julio, que es lo más próximo, en tu conferencia y práctica en la librería Alibri, aquí en Barcelona, en la Balbes con Gran Vía. Y si queréis más información a través de la página web de Joan Piquer o el Instagram o su Facebook, que es Joan Piquer. Facebook, Joan Piquer, sí. Ahí te pueden encontrar. Bueno, incluso en ver la agenda. Y en TikTok, nunca habría dicho que tuviese TikTok, pero pues también tienes TikTok. Tengo TikTok, sí, Maestro Piquer Joan. Ahí te vamos a encontrar, Joan. Muchas gracias por tu presencia aquí en Nueva Humanidad y por compartir tanto. Hasta la próxima. Adiós. Que la magia te acompañe. Gracias. Amigos, os enviamos un fuerte abrazo, nos vemos en la próxima entrega, dale like al vídeo, compartirlo y que la magia y el Reiki egipcio nos acompañe a todos siempre. Hasta pronto.